Yo creo que está grabando. Bueno, por cuestiones y fines didácticos voy a buscar una forma de hacerlo mucho más rápido, mucho más entendible. Por lo cual le voy a poner un valor a la resistencia ficticio no tan complicado de comprender. Por ejemplo, voy a ponerle a esta resistencia el valor de 200. El valor de 200. ¿Estamos? A esta le voy a poner 400 y a esta le voy a poner 400. Únicamente por fines didácticos las resistencias son iguales. Ahora, lo primero que debo de observar acá es cuál es el origen de este circuito. Y me doy cuenta que al eliminar estas dos termino en una serie. ¿Estamos? Por lo cual voy a hacer esta una equivalente, jóvenes, y vamos ahora a dibujar. Y este sería el circuito número 2 resultante. Este sería el número 1. La fuente le vamos a colocar un valor acá de unos 100 voltios, ¿está bien? ¿Sí? Va. Estos 100 voltios van a seguir acá en este circuito. El valor de esta resistencia es de 200, que es la resistencia 1. Esta es la resistencia equivalente entre la 2 y la 3. Y esta es la resistencia número 4. El valor de esta es de 200. Ahora, esta resistencia equivalente, estas dos, las voy a unir y como es en paralelo, voy a utilizar acá 1 dividido 400 más 1 dividido 400. El resultado de esto es 200 ohms. Por lo cual, esta resistencia ahora vale 200 ohms. Calculemos si es eso cierto, disculpen. Sí. ¿Sí? Voy a eliminar esto porque me causa estorbo acá ahorita. Ya obtuve el valor de la resistencia. Por eso les dije que con valores didácticos lo iba a trabajar porque es más fácil. Ahora, este circuito, como ya es una serie, lo puedo sustituir por un circuito con una sola resistencia. ¿Cómo? Sumándoles para que me quede una resistencia total. Ese es el circuito número 3. Aquí están los 100 voltios que traía de mi fuente inicialmente. La resistencia total es igual a la suma de la resistencia 1, la resistencia equivalente y la resistencia 4. La sumo y me va a dar un total de 600 ohms. Hasta ahí no hay ningún problema. En mi circuito número 3 es donde voy a calcular la corriente total. La corriente total de este circuito es igual. Recordemos el triángulo, que decía el compañero que es un poco difícil de recordar las fórmulas. Ahí está, pregunta C. ¿Qué es lo que estoy buscando? Corriente es igual a voltaje dividido la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? 100 dividido la resistencia, que era 600. Haciendo esta operación, ¿cuánto me resulta? Corriente total es igual a ¿cuánto? Disculpen. 0.1666 amperios. Ahí estamos. ¿Estamos de acuerdo? Ya encontré la corriente total de todo mi circuito, es lo que va a consumir todo esto, pero está aquí simplificado. Voy a tomar este valor que es 16,66666 y lo voy a poner en connotación para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Voy a correr acá 1, 2,
¿Estamos? Entonces es 166.66, ¿verdad? Miliamperios. Esa es la corriente total. Hasta ahí pregunto, ¿hay alguna duda? ¿No? Va. Ahora, teniendo este valor, voy a utilizarlo en este circuito, utilizándolo para encontrar los voltajes de cada una de las resistencias. Tengo acá una corriente en cada una de ellas de 166.66 miliamperios. Ahora, con este valor voy a calcular el voltaje de cada una, y la suma del voltaje de cada una me tiene que dar aproximadamente 100, porque estos 100 se van a distribuir entre las tres resistencias. Voy a utilizar entonces acá voltaje en la resistencia número 1 es igual a la corriente de esa resistencia, pero como la corriente es la misma en las tres, sería 166.66 miliamperios por el valor de la resistencia, que sería 200. El voltaje en la resistencia 1 entonces me quedaría de 33.33 voltios. Calculemos, por favor. Sí. ¿Verdad que está fácil? El voltaje en la resistencia número 2 entonces es igual. ¿Cuál es la corriente en la resistencia número 2? Ah, pero esta es 2, pero es equivalente. Entonces vamos a cambiar acá a resistencia equivalente, que sería esta. Sería 166.66 miliamperios por 200, que es el valor de la resistencia, y el voltaje en la resistencia equivalente es igual a 33.33 voltios. El voltaje en la resistencia 4 es igual a la corriente, que sería 166.66 miliamperios por el valor de la resistencia, que sería 200. Y esto me da el voltaje de la resistencia 4 me da igual a 33.33 voltios. Sumando el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3, me sale nuevamente la suma de estos voltajes, 99.99 voltios, que es aproximado al de la fuente. Ahí no hay ninguna pregunta, ¿no? Va. Entonces tengo acá voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia equivalente y voltaje en la resistencia 4. Tomando estos valores, voy a empezar ya a llenar lo que es la tabla donde están todos los valores. La resistencia total es de 600 ohms. La corriente total es de 166.66 miliamperios, que es la que obtuve acá, corriente total. El voltaje en la resistencia número 1 lo obtuve acá, aquí está. Voltaje en la resistencia, aquí está. El voltaje es igual a 33.33 voltios. El voltaje en la resistencia 2 no lo tengo, porque no lo obtuve, porque estaba completo, estaba comprimido en una sola resistencia. La reemplazamos por una equivalencia. Entonces tengo el voltaje en la resistencia 4, que esta sí está solita, no la uní con ninguna otra. Entonces el voltaje en la resistencia 4 es de 33.33 voltios. La corriente en la resistencia número 1 sí la tengo, acá está, corriente en la resistencia número 1,
es de 166.66 miliamperios. La corriente en la resistencia equivalente aquí está, pero no la puedo calcular todavía porque está unida con otra resistencia. La corriente en la resistencia número 4 aquí está. Esta es la que usé en la fórmula. Corriente en la resistencia 4 entonces es igual a 166.66 miliamperios. ¿Está claro? Ahora, ¿qué me queda por resolver? Estas dos y estas dos, que son estas dos, que fueron las que uní acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este valor, como aquí está unido, aquí lo uní, pero los valores que utilicé para calcular esta están aquí ingresados, ¿ven? Entonces esto tiene relación con esto, y estos datos voy a utilizar para resolver esta parte del circuito, que son la R2, la R3, que son las que uní para calcular esto, y aquí está el cálculo. Entonces ya se me descomplica el cálculo porque ya tengo varios datos. El primer dato que tengo es el voltaje. El voltaje es igual a ¿cuánto? 33, dice acá, punto 33. Y la corriente utilizada acá era de 166.66. La corriente es igual a 166.66 miliamperios. Estos datos solo me sirven para estas dos, nada más, porque ya los datos de estas ya las tengo. Ahora, como es un circuito en paralelo, dice la ley que los circuitos en paralelos comparten el mismo voltaje, más no la corriente. La corriente se va a dividir dependiendo del número de resistencias y del valor que tiene cada una de las resistencias, por lo cual aquí se va a dividir la corriente en 12 resistencias y se va a dividir conforme al valor de cada una de ellas. Vamos a calcular. Como lo que necesito es, el voltaje es el mismo, entonces ya lo tengo. Lo que necesito ahora saber es la corriente. El voltaje en la resistencia número 2, entonces, ¿cuánto es? Es el mismo, 33.33 voltios. Y en la R3 es el mismo, pero no dice aquí el dato, ¿verdad? Estos dos datos vienen directos de acá y estos datos vienen desde acá. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí nadie se ha perdido. Lo que no tengo ahora es la corriente, porque las corrientes van a cambiar en el circuito en paralelo. ¿Cómo calculo la corriente? Corriente en la resistencia 2, es igual al voltaje, que sería 33.33 voltios, dividido la resistencia, que sería 400 ohms. ¿Cuánto sería esto entonces? 83.33 miliamperios. ¿Queda eso? ¿Sí? 83.33 miliamperios, o bien esto, 0.0, perdón, esto quedaba, si lo metemos en la calculadora sale esto, 0.08333, ¿así es? ¿Cómo? 82. 82.
32. Ah, bueno, 32. Muy bien, gracias. Me pasé unas milésimas. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Va. Recordemos que este número, para que llegue a ser como este, ¿así? 3, 3. ¿Lo tenía bien yo? Sí. Perdón. Voy a borrar todo. 0.08333. El último tienes que hacerlo por 2. Estos dos. Ajá, así le salís calculadora. Va. Este es amperios. Pero ya con una connotación, vamos a ponerle 1, 2 y 3, que sería 83.32 miliamperios, porque corrimos 3 veces el número decimal. Ya tenemos la corriente número 2, 83.32 miliamperios. Y ahora la corriente en la resistencia 3, como son los mismos valores, es el mismo voltaje, vean, y el valor de la resistencia es el mismo, el resultado va a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el resultado de la corriente número 2 es igual a 83.32 miliamperios, por tener las mismas características, la resistencia. Entonces, lo que hicimos fue, esta corriente se dividió en estas dos resistencias, como son del mismo valor, pues toman el mismo consumo. ¿Estamos de acuerdo? Va. Y con esto ya termino mi circuito. Ya completé todos los datos que requiere mi circuito. Pregunta. Y ahora pueden preguntarle. Díganme, ¿dónde se quedaron? Ya quedó. Oh, sí, remachado. No, es que estos valores son valores didácticos, porque si se dieron cuenta, yo no utilizo calculadora, sino es una forma de operación mental. ¿Entiendes? Yo creo que ahorita entendimos más, pero porque todos estábamos en silencio. Porque si no comienzan a dar resultados unos acá, otros acá, entonces ya como que uno se confunde también. Eso quiere decir que cada vez que dé la clase tengo que poner la cámara. Sí. Aunque sea apagado.